A ti, Señor, bendice, Señor, este mensaje, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos revela muchas cosas, y a veces, Señor, las tomamos ligeramente, Señor, y no paramos a ver, digamos, la importancia y el poder que tiene la palabra de Dios. Señor, bendice a cada persona presente, Señor, bendice este mensaje para su honra y para su gloria, porque en el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Buenos días, hermano. Hermano, en esta mañana, en esta mañana nosotros vamos a hablar sobre los juicios. Yo voy a hablar sobre los juicios, digamos, que habla la palabra de Dios, que habla la Biblia. Amén. La Biblia habla de 7 juicios, y yo les voy a nombrar los 7 juicios de pronto. Hoy día, digamos, por tiempo no vamos a poder cubrir todos los juicios, pero vamos a cubrir algunos de esos juicios. Amén. Y los 7 juicios, el primer juicio que vamos a hablar es el juicio del pecado en el Calvario. El juicio del pecado en el Calvario. El segundo juicio es el juicio del creyente después de ser salvo. El juicio del creyente después de ser salvo. El tercer juicio que vamos a hablar es el tribunal de Cristo para los creyentes. El tribunal de Cristo para los creyentes. Amén. Después vamos a hablar del otro juicio, que es el juicio del gran trono blanco, que habla Apocalipsis 28. El juicio del gran trono blanco. También vamos a hablar sobre el juicio de los judíos, las 70 semanas de Daniel. Digamos que nosotros sabemos, digamos, sobre la tribulación. Y el juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Hay un reino, un milenio, que el Señor va a reinar por 1000 años. Va a haber un juicio de las naciones. Y el juicio de los ángeles, que habla 1 Corintios 6:3. El juicio de los ángeles, que habla 1 Corintios 6:3. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre esos juicios. Nosotros vamos a hablar sobre esos juicios porque esos son los juicios que nos muestran la palabra de Dios. Estos no son juicios del hermano Ricardo, estos son juicios de la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, vamos a hablar, digamos, sobre el primer juicio. Y lo importante de este juicio, el primer juicio, es que este juicio es algo muy elemental, no es nada profundo, pero es el juicio más importante. Amén. Entonces, en la palabra de Dios, en el libro de los Romanos capítulo 4, en la palabra de Dios, en el libro de los Romanos capítulo 4, nosotros vamos a leer el versículo 5. Amén. La palabra de Dios dice: pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Amén? Yo lo voy a leer otra vez. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Ahora, si tú no eres salvo y usted no cree en la palabra de Dios, usted puede buscar en Santiago y usted puede buscar en Hebreos pasajes que tienen que permanecer hasta el fin y que tienen que obrar y todo, porque usted no traza bien la palabra de verdad. Pero lo que le estoy diciendo, lo que dice en Romanos, que fue escrito, digamos, para gentiles, Santiago, el primer versículo, dice a los 12 tribus de Israel. Esta Biblia fue escrita para diferentes dispensaciones. Esta Biblia fue escrita para la gente en tribulación también, no solamente para nosotros. Esta Biblia fue escrita, digamos, para la época de la gracia, la iglesia, la esposa de Jesucristo. Esta palabra de Dios, digamos, está escrita, digamos, para que nosotros tracemos bien la palabra de verdad. Amén. Pero el primer juicio, digamos que es el juicio del pecado en el Calvario, yo quiero que ustedes hasta sepan este versículo de memoria. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero al que no obra, ¿qué quiere decir eso? Pero al que no obra. Eso quiere decir que usted no puede hacer nada para llegar al cielo. No importa cuánto usted se arrodille y rece, no importa cuánto usted le pide a cualquier persona, usted no puede ir al cielo por su propia justicia. La justicia suya ante el Señor Jesucristo son como trapos inmundos, dice, digamos, la palabra de Dios en Isaías 64. Entonces, lo que le quiero decir es que al que no obra,
al que no obra, dice la palabra de Dios, pero cree en aquel que justifica. Correcto. Yo quiero que ustedes entiendan la palabra justifica. Amén. Justifica. Amén. 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 Entonces, usted para ir al cielo, hay un camino al cielo. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, Jesús es el camino, la vida y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Amén. Ahora, entonces, el camino al cielo es por Jesucristo, no es por lo que el hermano hace, ni por lo que el hermano no hace. Correcto. Sino Amén. es por Jesucristo. Amén. 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 Entonces, yo quiero que abran sus Biblias en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Vamos a leer unos pasajes que son muy importantes. Amén. Y esto es muy elemental, esto es muy básico, pero ustedes lo necesitan entender. Y yo les voy a contar una historia y les voy a decir por qué. Amén. ¿Ok? Amén. Amén. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Dios puso, digamos, los pecados en él. Amén. Amén. Así es. Pero yo quiero que escuchen. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Amén. Amén. Escuche eso. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Gloria a Dios. Amén. Lo hizo pecado por nosotros. Amén. Amén. Entonces, digamos, pero ¿cómo y por qué? El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Amén. Amén. Por nosotros. Amén. Él cargó nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Amén. Él cargó todos nuestros pecados. Sí, Señor. Amén. Amén. Y Él hizo eso en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Digamos, cuando le pegaban fuerte, cuando, digamos, le echaban la lanza en el lado, Él hizo eso por nosotros. Él te hizo pecado por nosotros. Señor. Amén. 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 Entonces, eso es lo que yo quiero que usted entienda. Usted no puede ir al cielo por su propia prudencia ni por sus obras. Correcto. Usted tiene que ir al cielo confiando en Jesucristo. Sí, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ese es el primer juicio, es el juicio del pecado en el Calvario. Usted va al cielo por medio de Jesucristo. Amén. Usted no puede ir por sus propias justicias. Usted tiene que ir, Dios, y si mira Ricardo Adolfo López García, Ricardo Adolfo López García jamás va a entrar al cielo. No importa cuánto ore, no importa cuánto testifique, no importa cuánto cante, no importa cuánto le dé a los pobres, no importa cuánto le ayude a la gente o organizaciones de cáncer. Ricardo Adolfo López no puede ir al cielo. ¿Por qué? Porque cuando Dios mira a Ricardo, Él mira maldad, Él mira suciedad, Él mira pecado. Amén. Porque la paga del pecado es muerte. Uno envejece, uno muere. ¿Por qué muere? Porque uno es pecador. Amén. Amén. Entonces, hasta la manera en que nosotros nos portemos ante Dios es sucio ante Dios, lo mejor que nos podemos portar. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar el cielo? Solo hay una manera. Amén. Jesucristo. Amén. Jesucristo. Amén. Él derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Él hizo hecho para que nosotros podamos tener vida eterna. Amén. Amén. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Amén. Amó, pasado, Dios al mundo. ¿Ah? Amén. Que ha dado su Hijo Amén. unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios ya amó al mundo. Amén. 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 Él no quiere al mundo ahora. Ni le gusta cómo el mundo se está comportando. Él ya amó al mundo. El juicio fue en el Calvario. ¿Ah? No es ahora. Él no ama como el mundo se comporta. Él no ama como el mundo anda. Él amó al mundo. Amén. Amén. El juicio fue en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Él murió, fue sepultado y resucitó de los muertos para que nosotros podamos tener vida eterna. Amén. Ahora, ¿por qué eso? Muchos dicen, ustedes saben eso.
lo que yo les quiero hacer entender es que el maestro mío, digamos, que nos enseña a nosotros, digamos, la palabra de Dios en Shady Acres Baptist Church, iba a la iglesia, enseñaba la escuela dominical, manejaba buses, recogía gente, pasaba folletos, iba a la iglesia por muchos años y por 10 años estaba perdido porque él pensaba que por lo que él estaba haciendo él iba a ir al cielo y no había confiado solamente en Jesucristo como su Salvador. Uno no va al cielo porque es miembro del tabernáculo de Dios, uno no va al cielo porque es miembro de Shady Acres Baptist Church, uno va al cielo porque ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Él derramó su sangre. Sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Y Él derramó su sangre por nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces, el primer juicio es el juicio del pecado en el Calvario. Y ese juicio del pecado en el Calvario, digamos, es... Amén. Yo me acuerdo en el 9 de marzo, digamos, de 1982, digamos, cuando me dieron un folleto y me decían que yo iba a ir al infierno. Y yo dije, ¿qué? Digamos, yo soy católico, soy bautizado, soy católico, no soy perfecto, pero yo pensé que andaba bien. Y después, el 10 de abril de 1982, se hizo una invitación y me di cuenta que Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por mis pecados. Y yo me arrodillé. Yo vine y yo reconocí que era pecador. Ahora, yo no vine a Dios como hijo de Dios, no era hijo de Dios, yo vine a Dios como pecador. Yo vine como pecador y yo vine ante Dios y le dije a Dios, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y Dios me mostró que Él me dio un regalo, que Él ha dado su Hijo unigénito. Él murió en la cruz del Calvario. Él dio su sangre. Y Él fue sepultado, pero el sepulcro no lo pudo detener. Él se levantó. Y Él vive. Y el mundo entero, por todo el mundo, del este, del oeste, del norte, del sur, escribe la fecha 2014, porque Cristo vive, hermano. Nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, y si usted confía, está confiando o has confiado en lo que haces para ir al cielo, estás equivocado. Amén. Pero si usted confía en Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, digamos, usted tiene vida eterna. Amén. ¿Cómo así? Sí, tienes vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Digamos, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice que tenemos vida eterna por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, y si usted confía en sus oraciones, confía en sus obras, confía en sus cosas, usted puede ir directo al infierno. Usted tiene que confiar en el Señor Jesucristo. Usted tiene que confiar en el Señor Jesucristo como Salvador. Es que Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Digamos, como la palabra de Dios dice en Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Digamos, Dios, digamos, Jesucristo vino y se comparó, digamos, como un diablo, como una serpiente, por nosotros, se hizo pecado por nosotros. Él se convirtió en la personificación del pecado. Eso hizo Jesucristo, digamos, por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios se hizo pecado por nosotros. Entonces, Él, digamos que es la justicia de Dios. Digamos, nosotros llegamos al cielo no por nuestra justicia, sino por la justicia de Él. Amén. Cuando Dios ahora mira a Ricardo Adolfo López García, Él ni siquiera encuentra el nombre de Ricardo Adolfo López García. Porque hay un nuevo nombre escrito allá en el cielo. Pero Él ve la justicia de Jesucristo. Y cuando Él ve a Jesucristo, cuando Él me mira a mí, Él ve Cristo en mí, yo en Cristo. Él no ve mi justicia, Él ve la justicia de Dios. Y yo estoy justificado porque Dios murió por mí en la cruz del Calvario. Y yo voy al cielo, no porque soy bueno, no porque sé predicar, no porque leo la Biblia, no porque sé orar, sino voy al cielo por lo que Cristo hizo por mí.
Eso es lo más importante que ustedes tienen que aprender. Tienen que aprender. Mucha gente cree, yo estuve con un primo estos días y el primo, yo le dije, ¿usted para dónde va cuando muere? Y él me dice, no, yo voy para el cielo. Digamos, porque él no hace mal a nadie. Ahora, a veces tiene la boca muy sucia, a veces hace muchas cosas, pero la cosa es que él cree que va al cielo por su propia prudencia. ¿Por qué? Porque no sabe la palabra de Dios. Porque no ha confiado en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, digamos, es importantísimo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El poder de la palabra de Dios es muy importante para su camino espiritual. Amén. Y uno dice, ¿cómo uno es salvo? Uno es salvo por medio de Jesucristo. Ahora, cuando uno es salvo, uno ya tiene vida eterna. Entonces, uno ya no puede... Hay gente que dice, ay, yo creo que perdí la salvación porque pequé. Y si perdió la salvación es que de pronto no la tenía en el principio. ¿Ah? Y si usted cree que perdió la salvación, entonces usted está dejando que el diablo, digamos, te meta duda de ti y no crea la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de sencillo es. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El juicio fue hecho en el Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, sí, Señor, amén. Dios ya perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cómo? Porque Dios dijo. Porque Dios puede. Porque Dios lo hizo. Amén. Entonces nosotros somos justificados. Entonces uno cuando verdaderamente en su corazón viene a los pies de Cristo y recibe ese regalo que Él ofrece, recibe a Cristo como su Salvador y la sangre que derramó te va a cubrir todos los pecados. Todos los pecados. Y ustedes dicen, no, pero hermano, pero yo creo. No crean, pero yo pienso, pero no pienses. Pero hermano, pero y si es cristiano y sigue haciendo, no, eso no es cosa tuya. Usted no va a justificar al hermano, usted no va a justificar al hermano, Dios justifica al hermano. Usted no conoce el corazón, usted no sabe si él recibió a Cristo, si ella recibió a Cristo. Nosotros damos testimonio de Jesucristo y creemos lo que hacemos que recibimos a Cristo, pero solo Dios discierne el corazón si verdaderamente somos cristianos. Entonces, muchos dicen, no, pero yo creo que si uno es verdaderamente cristiano tiene que venir a la iglesia 4 veces a la semana, orar tantas horas, digamos, pasar tantos folletos. No, usted se está volviendo, digamos, como los católicos. Tienen que guardar como los sacramentos, se está volviendo como los fariseos y escribas. Tienen que, o como los testigos de Jehová, los atalayas que obran, digamos, para ir al cielo. ¿Ah? Pero es bienaventurado el que no obra. Amén. Digamos, sino que confía en aquel que justifica. ¿Quién es aquel que justifica? Jesucristo. Amén. Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿usted quiere ir al cielo? Confía en Jesucristo. ¿Usted quiere ir al infierno? Confía en cualquier otra cosa. Escoja, porque grande y espacioso es el camino al infierno. ¿Usted quiere ir al cielo? Escoja a Jesucristo. ¿Usted quiere ir al infierno? Escoja cualquier otra cosa. Ya escoja a María, ya escoja a José, ya escoja los sacramentos, ya escoja los atalayas, ya escoja cualquier otra cosa. Empiece a trabajar, empiece a orar para tratar de ir a la iglesia, haga fundaciones de cáncer, dé dinero a los pobres. Si usted cree que eso te va a llevar al cielo, no te lleva al cielo. Solo hay un camino al cielo. Este camino es Jesucristo. Este camino es Jesucristo. Ahora que estamos en Romanos 4:8, regresemos a Romanos 4, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Amén. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Y miremos el 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén. Hermanos, qué maravilla. Amén, qué glorioso, digamos, es Dios, que Él ha cubrido nuestros pecados, Él ha borrado nuestros pecados, hermanos. Hermanos, nosotros no tenemos que dar cuenta por nuestros pecados porque Cristo los borró. Amén. Cristo los borró. Sí, Señor, amén, aleluya.
Entonces Dios nos mandó un regalo y ese regalo es Jesucristo en la cruz del Calvario y Él resucitó a los muertos. En esta época de gracia nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Es una boda de corderos muy linda, amén. Amén. Es una esperanza, digamos que nosotros tenemos. Ahora, ¿sabe? Uno se entrega a Dios, uno recibe a Jesucristo y uno está como en las nubes y uno dice, digamos, Él es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Aleluya. Entonces, uno dice, ¡wow! ¡Ya estoy con Dios! ¡Dios está conmigo! ¡Todo es feliz! ¡Amén! ¡Aleluya! Amén. Uno se siente como que está en las nubes. Sí, Uno Señor. está caminando con Dios. Uno siente el Espíritu de Dios. Dios está con uno. Amén. Y uno con Dios. Gloria a Dios. Amén. Y el camino es glorioso. Amén. Vamos a andar en el Espíritu. Amén. Pero, dime algo, ¿y usted cree que Satanás no va a hacer una obra? Amén. Satanás no va a atacar, a tratar de matar ese gozo, Correcto. y bajarte de esas nubes. Sí, amén. Amén. Ahora, ¿usted cree que el cristiano puede pecar? Esta pregunta tiene dos respuestas. ¿Usted cree que el cristiano puede pecar? ¿Has pensado esto? Hermano, ¿el cristiano puede pecar? ¿Sí? Amén. Amén. A ver, veamos a 1 de Juan 3:9. Lo que es 1 de Juan 3:9. Léalo. Primera de Juan 3:9. El que lo tenga, léalo. Amén. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Entonces ahí la palabra de Dios dice que el cristiano no puede pecar. ¡Wow! Entonces uno dice, el cristiano no puede pecar. ¿Pero qué? Es la simiente, ¿no? Amén. Esa simiente quiere, digamos, el Espíritu Santo, Jesucristo en nosotros no puede pecar. ¿Amén? Nosotros estamos Cristo, nosotros no podemos pecar. ¿Amén? Amén. Señor. Pero el Amén. hermano dijo que sí pecamos. Amén. ¿Ah? Amén. Pero no podemos pecar, hermano. Pero el hermano dijo sí pecamos. Y el hermano tiene razón. Amén. Y el hermano tiene razón porque estamos en esta carne. Sí, Señor. ¿Ah? Esta carne no es incorruptible. Amén. Nosotros estamos en una batalla diaria. Amén. Amén. Entonces, nosotros estamos gozosos, nos entregamos a Dios y estamos pero gozosos con Dios y Dios está caminando con nosotros. ¿Y qué pasa? Después viene la batalla del bien y del mal, del pecado, pero ¿cómo? Ya cuando usted vino a Jesucristo, usted era ¿qué? Pecador, ¿no? Amén. Usted no era hijo de Dios, ¿no? No era hijo de Dios. Mire, veamos Romanos 5 del 15. A ver, Romanos 5. Ok, del 15 al 18. Amén. Romanos 5, del 15 al 18. Hermano. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para que los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Para el don divino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo,
Jesucristo, Amén. los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Hermano, ahí muestra el regalo de Dios. Ahí nos muestra que, digamos, que por un hombre vino la condenación de todos los hombres. Amén. Y por medio de Jesucristo vino, digamos, la vida eterna por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, lo más importante que yo quiero que ustedes sepan sobre este juicio del Calvario es que usted tiene que confiar en Él y en Él solamente. No confíe en sus obras, no confíe en sí mismo. Amén. Amén. Digamos, usted cada día, digamos, va envejeciendo, se va poniendo más débil. Usted va a morir, Sí, después señor, se va a enfermar y después él muere. Pero usted no muere, ¿por qué? Porque usted vive para siempre, porque usted tiene Amén. Cristo, digamos, en su corazón. Pero esta carne es corrupta. Pero vamos a recibir un cuerpo incorruptible. Amén. Amén. Y esa es la esperanza, digamos, que nosotros tenemos. Amén. Entonces, cuando uno recibe a Jesucristo, entonces, digamos, la palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, señor. Amén. Entonces, entramos al segundo juicio. Amén. Amén. Ajá, el juicio del Hijo. El juicio del creyente. Ahora, este juicio es uno de los juicios más difíciles. Porque esta es una batalla espiritual diaria. Amén. 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 Digamos, el juicio al Hijo. Amén. 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 Yo quiero que ustedes entiendan eso, el juicio al Hijo. Cuando hablamos del primer juicio, hablamos que, digamos, uno obtiene vida eterna gratis por medio de Jesucristo. Uno va al cielo porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén, hermano. Amén. Y después uno se pone gozoso porque el Espíritu de Dios está en uno, ¿no? Amén. Usted se convierte en un hijo de Dios. Amén. Amén. Usted recibió a Cristo, usted es un hijo. Cuando los bebés salen, la mamá, digamos, son un hijo, ¿no? Y esos hijos salen ¿cómo? ¿Ah? Salen chillando, salen desnudos, salen, digamos, no saben hablar mucho, ¿no? Pero saben llorar mucho. Digamos, uno le habla al bebé y él dice, porque no ha aprendido a hablar, no ha aprendido a hablar. Amén. Pero van creciendo, digamos, como más grandecitos y después empiezan a hablar. Y van aprendiendo. Entonces, de la misma manera, digamos, un hijo de Dios va un camino, digamos, hay un camino, digamos, de santificación, hay un camino de consagración, hay un camino, digamos, de uno acercarse al Señor. Amén. Ahora, lo más importante es que Satanás va a empezar a atacar. Amén. Y como dice el hermano, el cristiano peca. ¿Cierto? Amén. Digamos, ¿cuántos de aquí desde que recibieron a Jesucristo, digamos, han pecado? Amén. ¿Cuántos desde que recibieron a Jesucristo, digamos, de pronto han robado? Puede ser, digamos, un lápiz, de pronto tiempo de su jefe donde está trabajando, de pronto una manzana, de pronto, ¿cuántos? ¿Ah? Amén. Una profecía, han hecho una casa de ladrones en la casa de Dios. ¿Ah? No, pero el pecado es una batalla, amén. 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 Entonces, nosotros tenemos que, la palabra de Dios dice, digamos que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Amén. Pero el Hijo de Dios es hijo, ¿no? Amén. Y hay un juicio que tiene el Hijo. Ahora, yo lo puedo decir porque yo soy padre, yo tengo 3 niños y yo tengo 3 nietos. ¿Ah? Y a todos les ha dado duro, menos a la niña que nació porque apenas nació, ¿no? La nieta de mi hijo. Digamos, mi nieta, Isabela, a ella no le he pegado porque es una bebecita, entonces yo la contento y todo. Pero a mi otro nieto de 12 años, a Nicolás, a él le ha dado duro y a
y a mi nieta también le ha dado duro, y a mis 3 hijos, digamos, les he castigado. Pero les he castigado cuando se portan mal. Amén. Ahora, digamos, no los castigo porque no los quiero, los castigo porque los quiero. Yo quiero que ellos anden bien. Amén. 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 Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando nosotros castigamos a nuestros hijos? Es que nosotros castigamos al hijo porque lo amamos, no porque lo queremos. Amén. Correcto. Si usted no corrige a su hijo cuando es temprano, él no va a tener remedio más grande. Amén. Usted tiene que corregirlo y pegarle mientras que está temprano. Madrugue a castigar a su hijo. Amén. ¿Por qué? Porque eso es importante. Amén. Ahora, el juicio del hijo, digamos, el juicio al hijo es muy similar. Dios nos castiga a nosotros. Amén. ¿Ah? Usted dice, ¿cómo? Dios nos castiga a nosotros. ¿Por qué? Amén. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Porque Él nos ama. Amén. Y Él quiere que andemos, digamos, en el bien y no en el mal. Amén. Amén. Ahora, la palabra, mire, es que esto es importante, digamos, para ustedes entender. Vamos a 1 Corintios 11:31. 1 Corintios 11:31. Gloria a Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios en 1 Corintios 11:31 dice que si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén. Entonces, si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Amén. Amén. Y versículo 32 dice, mas siendo juzgados somos, ¿qué? Castigados por el Señor. Para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice que es mejor juzgarnos nosotros mismos para no ser juzgados. Amén. Mas siendo juzgados, somos castigados ¿por quién? Por Dios. Eso, digamos, yo lo aprendí. Ahora, yo, Ricardo Adolfo López García, digamos, soy hijo de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Yo sé que cuando yo muera, yo me voy para el cielo. No por mi justicia, sino por la justicia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ustedes que están aquí presentes, yo quiero que ustedes aprendan, digamos, de errores, digamos, que he cometido yo en mi vida. Amén. Amén. Hermano, usted sabe que en el camino cristiano, cuando uno peca, uno debe juzgarse uno mismo para no ser juzgado. Amén. Usted debe confesar sus pecados. Amén. Usted no confiesa sus pecados para ser salvo. Usted confiesa sus pecados cuando es hijo de Dios. Amén. Usted no se entrega a Cristo. Uno dice, ay, uno se entrega a Cristo. Uy, qué negocio, uno se entrega a Cristo. ¿Qué beneficio le está dando usted a Cristo? Nada. Dios dio un regalo. Él mandó a su hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Es un regalo. Usted lo recibe o lo rechaza. Usted lo recibe o lo rechaza. Usted no le va a dar nada a Jesucristo. ¿Ah? Y uno recibe ese regalo y Dios lo salva a uno. Ahora, uno confiesa los pecados ya cuando es hijo de Dios. Cuando usted es hijo de Dios y hija de Dios y usted peca, usted necesita juzgarse usted mismo. He pecado, Dios, contra ti, he pecado, Dios. Perdóname, Dios. Hay un intermedio entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Buscamos la vida, ese intermedio. Usted no lo puede hacer, digamos, por los sacramentos, no lo puede hacer por María, por José. Hay un intermedio entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Y usted peca y está fuera de la voluntad de Dios, el que arrodíllate y confiesa a Dios. He pecado contra ti, Señor. Señor, no quiero pecar, pero he pecado. Y si el diablo te tumba, levántate. Porque hay un intermedio entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Y si el
Amén. Aleluya. Amén. Este juicio del creyente es una batalla diaria. Amén. Dios, digamos, nos muestra por su palabra, digamos, una bonita ilustración, digamos, del pueblo de Israel cuando hizo el tabernáculo. Amén. Ellos juzgaban sus pecados a diario. Amén. Ellos tenían que, digamos, juzgar sus pecados y tenían que derramar sangre. Amén. Tenían que darse cuenta de sus pecados para entrar en el lugar santísimo. Amén. Dios ha roto esos velos en la cruz del Calvario. Amén. Nosotros tenemos un paso directo por medio de Jesucristo para llegar al lugar santísimo. Aleluya. Amén. Nosotros como hijos de Dios juzguemos nuestros pecados. Amén. No dejemos, digamos, que Satanás nos detenga. Digamos, más fuerte es el que está en nosotros, que es Jesucristo. Amén. Y si usted cree que tiene un pecado que no puede vencer, no puede vencer. ¿Cómo? Por Cristo, por la palabra de Dios. Gloria a Dios. En ese tabernáculo, y qué coincidencia que esto se llama el tabernáculo de Dios. En ese tabernáculo, digamos, había un altar de bronce donde se derramaba la sangre. Mi hermano, Cristo derramó la sangre por nosotros y por nuestros pecados. Pero usted es hijo de Dios, y si usted lo confiesa y juzga sus pecados, Dios te va a castigar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Si usted lo juzga sus pecados y no los confiesa ante Dios, Dios te va a castigar. Hermano Ricardo, ¿pero por qué? Porque a mí me ha castigado. Amén. Porque yo he caminado fuera de la voluntad de Dios. Y Dios, digamos, sabiendo que soy hijo, me ha castigado y me ha dado duro. Y gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor por eso. Porque tengo un Dios que me ama, que me castiga. Pero por lo menos me di cuenta que me tenía que arrodillar y decirle Aleluya. a Jesucristo, porque Él es el intermedio, y decirle a Él: Señor, perdóname. Señor, perdóname, he pecado contra ti, Señor. Señor, esta carne, digamos, ha sido débil, es corrupta, dame victoria sobre el pecado. Amén. Y Dios contesta. Amén. Dios contesta, pero juzgue sus pecados, confiese sus pecados, no viva en el pecado. Amén. Porque como hijo de Dios, hay consecuencias del pecado, hermano. Hay consecuencias del pecado. Y nosotros vemos, digamos, en la palabra de Dios, que muchos están enfermos. Amén. ¿Por qué? Por su pecado. Ahora, yo no digo que cada vez que uno se enferme es por su pecado, pero muchos estamos enfermos por el pecado. Amén. Uno dice, ¿qué puede pasar? Si usted no juzga sus pecados, el hijo de Dios, y si usted no confiesa sus pecados como hijo de Dios, digamos, Dios te puede castigar. Así es. Mire, yo tenía empresas, me la quitó. Yo tenía, digamos, una familia unida, me la quitó. Yo tenía, digamos, esta rodilla en perfecta condición y se quebró. Ahora usted dice, ¿eso fue Dios? ¡Amén! Eso fue Dios. ¿Y por qué? Porque nos estaban dando. Digamos, como Dios quiere. Nos estaban dando como Dios quiere. Una vez vino un amigo mío y me dijo: uy, hermano, siquiera que usted se separó de esa esposa, digamos, que usted tenía, porque ella no era muy buena. Y yo le dije: hermano, mi esposa no tuvo culpa en nada. Porque en ella no veo mancha, porque si yo estuviera caminando con Dios, porque yo soy la cabeza del hogar, y si yo estuviera caminando con Dios, yo no puedo mirarle culpa a mi esposa cuando yo no estaba bien, hermano. No estaba bien. Y si yo no estaba bien, yo no puedo juzgar y ver manchas en mi esposa. No vi ni una mancha en mi esposa. Mi esposa, digamos, fue inocente. El culpable fui yo. Y Dios me oyó. Y Dios me perdonó. Y me dejó a su camino. Pero uno tiene que juzgar su pecado. Uno tiene que confesar su pecado.
Hay un intermedio entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre. Yo estoy aquí para decirte esta mañana, Jesucristo puede ayudarte a vencer el pecado en tu vida diaria, en tu camino diario. Amén. Aleluya. Y Dios es tan misericordioso. Digamos, yo estoy aquí, digamos, predicando la palabra de Dios. Amén, hermanos. Tengo 3 hijos que son salvos, que van para el cielo, hermano. Tengo mi nieto que le entregó a Cristo, que va para el cielo, hermano. Hermano, estoy gozoso que, digamos, Dios cumple su palabra. Dios siendo desobediente. Dios, digamos, salvó a mi familia. Aleluya. Dios salvó a mi familia. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, importantísimo, digamos, que el creyente, digamos, juzgue su pecado. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque y si no juzga su pecado, y si no confiesa su pecado, y si usted no va a ese intermedio entre Dios y los hombres, Jesucristo al hombre, Dios entonces te castiga. Lo leímos en la palabra de Dios, amén. Amén. La palabra de Dios dice que hay muchos enfermos entre vosotros. ¿Por qué? Porque no confiesan, no juzgan sus pecados, no se consagran al Señor. Amén. Sí, Señor. Uno tiene que juzgar el pecado de uno, traerlo ante el altar de Dios. Amén. Amén. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Digamos, y uno puede vivir una vida victoriosa. Amén. Amén. Pero victoria en Cristo, hermano. Amén. No hay nada como eso, hermano. Amén. No hay nada como eso. Amén. Lo importante en el primer juicio del Calvario es que usted tiene que confiar en Jesucristo. Amén. Amén. Si usted confía porque viene a la iglesia, si usted confía porque le ayuda a la gente y da a los pobres, ese camino te puede llevar al infierno. Amén. Yo le hablé, digamos, sobre el maestro mío que andaba en la iglesia, andaba todo y 10 años andaba perdido. ¿Por qué? Porque confiaba que lo que él hacía iba a ir al cielo. Y no estaba confiando en Jesucristo y en la sangre que derramó en la cruz de su pecado. Amén. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, amén. Amén. Pero tenemos que juzgarnos diariamente, amén. Amén. Ustedes tienen una iglesia que se llama el Tabernáculo de Dios. Amén. Señor, amén. Hagan el paso como en el tabernáculo, vayan a ese altar de bronce. Que no tienen que matar, digamos, cabritos ni nada de eso porque tenemos la sangre. El lugar santísimo lo hace por medio de ¿qué? Esta palabra. ¿Recuerda el pan? ¿Recuerda el pan que estaba en la mesa? Ese pan que había 2 hileras de 6. 66 libros están acá, hermano. 2 hileras de 6, 66 libros. Y que estaba al lado de esa mesa había un candelario, amén. Amén. Un candelario. Que era la luz. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo es la luz del mundo. Amén. Amén. Y esas 7 luces nos da 7 calidades, digamos, de espíritu que habla Isaías, pero no vamos a entrar en eso hoy día. Amén. Lo que quiero que ustedes entiendan, y lo más importante, es que como hijo de Dios tiene que juzgar su vida, confesar su pecado, para estar consagrado con Dios y poder caminar con Dios y hacer algo por Dios. Amén. Amén. Es algo diario. Después que usted entraba, después de que usted entre al lugar santísimo, Dios va a estar contigo. Amén. Ahora, Dios va a estar contigo y te va a poder usar como instrumento de justicia. Amén. ¿Qué es instrumento de justicia? ¿Ah? ¿Qué dijo Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿amén? Ricardo Adolfo, siervo de Jesucristo, ¿no? Siervo de Jesucristo. Para yo ser un buen siervo de Jesucristo, yo tengo que juzgar mi vida, juzgar mis pecados y andar bien con Dios. Amén. Entonces, el primer juicio fue el juicio del Calvario, el segundo juicio fue el juicio, digamos del Hijo, el juicio al Hijo, ¿amén?
Amén. Porque el juicio al Hijo es importantísimo en esta vida. Amén. Porque si nosotros andamos, digamos, en pecado y no juzgamos nuestros pecados y andamos, Dios no solamente, digamos, nos castiga, pero hay muchas más consecuencias. Amén. Hay Amén. muchas más consecuencias y nosotros somos responsables de eso. Señor, amén. 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 Entonces, pero lo que quiero que entiendan, porque yo sé que se está acabando el tiempo y solo entramos en 2 juicios. Y yo quería hacer por lo menos 4 o 5 juicios hoy, pero no hemos podido. Pero es importantísimo que entienda que usted no va al cielo por ninguna otra razón, sino por el juicio en el Calvario que Cristo murió y derramó su sangre por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ya que recibiste a Cristo y eres hijo de Dios, usted tiene que caminar con Dios. Amén. Usted es un bebé, Amén. tiene que saber de la palabra de Dios. Amén. Y cuando usted peca, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Levántate, amén. Levántate. Amén. ¿Cómo se levanta? Hay un intermedio entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre.